Buenas noches, son las 7:30 en punto. Bienvenidos a este espacio de interaprendizaje. Hoy tenemos un webinar orientado a un tema que creo que cada vez adquiere mayor visibilidad. Creo que cada vez son más las personas que comprenden que este tema de oratoria nos permite a nosotros demostrar capacidades en diversos campos y por mucho tiempo de repente hubo esta gran interrogante si el orador, la persona que hablaba frente al público, nace con esas capacidades innatas, naturales, o se hace, se entrena, se programa, se desarrolla, ¿no? Lo que vamos a tratar es de compartir nuestra perspectiva de esta diferencia de enfoques, de tener que el orador, la persona que habla frente al público, es algo natural, innato, y que no se puede desarrollar o que depende fundamentalmente de ciertas capacidades que él desarrolle, se entrene para poder comunicarse frente al público, ¿no? Estos temas de oratoria, en mi caso personal, los conozco aproximadamente unos 30 años atrás, ¿no? Mi nombre es Joseph Navarro, somos parte del grupo CPT, que ejecutamos actividades de interaprendizaje. Le decía que los conozco aproximadamente hace unos 30 años atrás, cuando en los talleres del Centro Peruano de Teatro, mi padre, Eduardo Navarro, comenzaba a dictar estos cursos abiertos al público, abiertos a la comunidad, para que los alumnos puedan ingresar y puedan aprender la oratoria, ¿no? En la década del 80 aproximadamente, habían grandes oradores, grandes políticos, donde las personas la veían como algo inalcanzable, como eruditos de la palabra, como personas iluminadas, ¿no? Pero cuando mi padre comenzó a desarrollar estos aires de oratoria, los alumnos que ingresaban evidentemente iban con una dificultad concreta. Quiere decir, no era un taller para oradores, no era un taller para especialistas, era para cualquier persona que tenía el interés de hablar frente al público, podía ingresar a estos talleres. Y de repente lo que yo observaba, como les digo, en la década del 80, tenía yo 90 más o menos, tenía yo 15 años, observaba que el 100% de los alumnos que iban es porque tenían una dificultad completa, ya sea en la voz, ya sea en la mirada, ya sea en la fluidez, ya sea en el lenguaje corporal, algo concreto. Pero observando el entrenamiento que mi padre les dictaba a los alumnos a través de las actividades de aprendizaje, ellos comenzaban a desarrollar una habilidad. Si de repente ingresaban con mucho temor, sabían cómo canalizar esas emociones. Si de repente no articulaban bien las palabras, comenzaban a vocalizar en forma adecuada. Si de repente no eran muy fluidos para argumentar, comenzaban a estructurar sus pensamientos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se veía un aprendizaje, se veía algo concreto entre la forma como ingresaban las personas y al final cómo terminaban el curso. Ese cambio de realidades me hizo comprender hace 30 años atrás que el orador, la oratoria, básicamente se entrena, el orador se hace, se desarrolla. Podríamos debatir si de repente algunas personas cuentan con algunas condiciones de repente diferentes, algunas condiciones de repente particulares, de repente que resalten en los demás. Podría ser. Pero si estas personas con estos elementos diferenciadores no tienen espacios de entrenamiento, no han sido programados por su familia, es muy poco probable que hayan podido desarrollar estas capacidades, ¿no? O pongamos un ejemplo a nivel del deporte. Reconocemos que Argentina es uno de los países en Sudamérica más apasionados en el fútbol, ¿no? Y de acuerdo a sus gustos futbolísticos de ustedes, podríamos pensar que de repente Maradona, Messi son o han sido extraordinarios jugadores. Pero si de repente estas personas hubieran nacido en países con no tanta historia futbolística, no sé si hubieran llegado a desarrollar esas capacidades que los han hecho diferente en el mundo, no lo sé. O sea, me parece que sería muy poco probable.
¿Qué es lo que quiero decir? Que estas dos personas, estos dos jugadores, futbolistas, producto de la pasión que tiene el fútbol, producto de lo que genera el fútbol en estos países, en este país como Argentina, fueron moldeando esa habilidad, como el caso de Messi en España, y fueron desarrollando esas capacidades que eran diferenciadoras. Lo que trato de explicar es de que, en mi perspectiva, el orador se hace. ¿Cómo se hace? A través de entrenamiento. ¿Y qué tipo de entrenamiento? Cualquier oportunidad en la cual él tenga que utilizar la palabra verbal para poder transmitir, comunicar un mensaje, ¿no? Es muy común, de repente, un quinceañero de una familia, en ese espacio uno puede pedir la palabra y puede dar un mensaje. Y evidentemente, al tener la seguridad de transmitir su idea, de aprender a captar la mirada de los demás a través del proceso de la metacognición, del pensar en lo que está pensando, le generará un aprendizaje concreto de darse cuenta y valorar que sí está desarrollando esa capacidad. Yo recuerdo mucho, en general, la época del colegio, que en mayor o menor medida muchos hemos pasado bien o mal. Pero en el colegio habían personas que tenían una capacidad de hablar frente a los demás, por más que el auditorio, el aula, los compañeros de clase, tal vez no estaban atentos, tal vez de repente hacían una humorada, tal vez de repente no estaban enfocados en lo que estamos desarrollando. Eso, para mucha gente, le desarrolla la capacidad de un público no grato, un público hostil, un público divergente. Y enfrentar esa situación concreta los lleva a ellos a manejar la presión. Lo que trato de explicar es de que el orador, si quiere desarrollar estas capacidades, tiene que entrenarse, ya sea en una escuela, en un centro profesional, donde reciba ciertas técnicas, donde aprenda ciertos ejercicios que puedan mejorar tal vez su postura corporal, que esté más alineado el mensaje no verbal al mensaje verbal, que sepa manejar la mirada, que sepa manejar las manos, que son técnicas. Evidentemente es más factible ahí con un instructor, un facilitador, un coach, un capacitador, que se encarga de moldear estas capacidades concretas imaginando en el lenguaje no verbal. Pero del mismo modo hay personas que observando a los demás, hay personas que la práctica constante les permite a ellos desarrollar esta capacidad de rapport corporal con otras personas, del alineamiento corporal cuando se expresan en diferentes campos. Lo que trato de explicar es de que la oratoria se aprende, pero se aprende con entrenamiento. Si una persona quiere mejorar, por ejemplo, su expresión verbal a través del lenguaje, a través de la articulación de los fonemas, a través de la dicción, mientras más lo haga, irá manejando de forma más adecuada el volumen, el tono de la voz, el ritmo, las pausas, los silencios. Evidentemente, si él tiene el criterio de meterse a una academia, a una escuela de oratoria, producto de eso va a seguir transformando, desarrollando este tipo de capacidades que generan en él la facilidad de hablar frente al público. Yo soy un convencido que las personas en general, esta capacidad oratoria podemos desarrollar. En los últimos 30 años que nosotros venimos ejecutando estos talleres, lo común es que el 100% de personas que se meten en un taller de oratoria es porque tienen una dificultad concreta, que desean afrontar, desean mejorar, desean potenciar. Yo sé que seguramente alguno de ustedes pertenece al club de oratoria de su universidad, que de repente participa en debates con equipos, pero la gran pregunta es, ¿cómo empezaron ustedes al hablar frente al público? Porque de repente ahora ya tienen un nivel mayor y les permite a ustedes poder expresarse con esa fluidez. Pero la gran pregunta es, cuando ustedes iniciaron en esos ambientes de oratoria, ¿tenían esa capacidad? ¿Se expresaban con esa fluidez? ¿Tenían ese ritmo comunicacional? ¿Manejaban bien la presión de la pregunta? Si es sí, genial. Tendríamos que ver cómo fue el inicio. Pero la mayoría de nosotros empezamos en algún ambiente concreto. Recordemos, muchos de nuestros abuelos nos hacían leer en voz alta en la mesa. Esa sola acción de leer en voz alta en la mesa ya es una forma de entrenarnos por dos factores. Uno, comenzar a escucharnos nuestra voz. Nos acostumbramos a oírnos y nos acostumbramos que tenemos una voz. Y número dos, comencemos a tener una línea narrativa, unos momentos de oralidad que nos lleva a comunicarnos
frente a las personas. Otras personas en sus reuniones familiares, el papá, el tío les dice que diga unas palabras por el evento. En ese momento, la capacidad de improvisación, la capacidad de articulación del mensaje, lo lleva a esta persona a desarrollar su capacidad de integración, de manejar una ruta de pensamiento. También es un entrenamiento. Cuando nosotros estamos de repente en una reunión con un grupo de amigos, un grupo de personas, y están conversando diversos temas, y llega un tema que de repente yo manejo, yo domino, es parte de mi expertise, y yo quiero hacer un comentario. En ese espacio me estoy entrenando. Al momento de articular, de manejar mi mirada, porque intento mirar a todas las personas, escuchar activamente si hay algún comentario, una pregunta, una precisión, y cómo interactúo. Lo que trato de decir es que la oratoria se desarrolla, los oradores se hacen, el proceso es un entrenamiento permanente en cada uno de los espacios que nosotros nos vinculamos y sobre todo si tenemos la ventaja, si tenemos el buen criterio de meternos a una escuela, academia, ya sea virtual o presencial, seguramente con las técnicas de voz, de expresión corporal, de narrativa, de improvisación, de estructura del discurso, de manejo de la mirada, de fluidez o demás contenidos, nos lleva a incorporar esta capacidad concreta, esta capacidad que es observable, que es medible. Por eso es que yo afirmo, y esa es la perspectiva que tenemos acá en el grupo, es que el orador se hace. Si yo quiero tener esa capacidad de oratoria, de hablar frente al público, dentro de mi enfoque, cada espacio en los cuales yo tenga que estar frente a los demás, intento escuchar mi voz, mi palabra, que tiene que ser escuchada. Intento estructurar en base a alguna secuencia cuáles las pautas argumentativas que voy a comunicar. Intento yo presionarme en escenarios que no son muy cómodos para mí, que de repente son un poco hasta antagónicos de lo que yo creo, lo que yo pienso y vamos estableciendo esas ideas que son importantes. Evidentemente, siempre va a ser mejor si al final yo me incorporo a una escuela. Es como aprender a cocinar. Seguramente muchos hemos aprendido a cocinar observando a los demás, viendo algún video, pero si me meto en una escuela de cocina, voy a utilizar mejor los recursos. Igual pasa para aprender a manejar. Seguramente he aprendido a manejar viendo a mis papás, viendo a mis mamás, viendo amigos. Pero si me meto en una escuela de manejo, mi auto va a ser conducido en forma más eficiente. Lo que trato de decir ya para llegando a la parte final de este webinar sobre que el orador se hace o nace es que lo importante en la oratoria es hacer. Lo importante hablar frente al público es hablar frente al público. Tenemos una voz, merece ser escuchada. Esta voz que merece ser escuchada debe establecer en los diversos espacios que nosotros intervenimos, focalizarnos a un mensaje concreto, un mensaje que es importante para ustedes. Si comprendemos eso, nos daremos cuenta y afirmaremos si yo siento que tengo una dificultad, si siento que de repente no me expreso con mucha fluidez, como yo incorporo al tema de la oratoria algunos ejercicios que podrían ser dentro de la casa, como les comentaba, esta actividad concreta de leer el periódico en voz alta nos ayuda mucho a escuchar nuestra voz, nos ayuda mucho a vocalizar, nos ayuda mucho a manejar ritmos y pausas siguiendo los signos de puntuación del texto, nos ayuda mucho a comprender que hay una línea narrativa, una estructura. Esta actividad la puedo repetir yo constantemente y en una próxima oportunidad que yo tenga que hablar, naturalmente estaré acostumbrado a mi voz. Es como cuando pasan estas personas que no les gusta salir en fotos, por cualquier motivo en particular, y evitan al máximo que les tomen una fotografía. Si yo quiero comenzar a afrontar y reconocer mi imagen física, mientras más fotos aparezcan, mientras más fotos me tome, en el cual me ponga adelante, la próxima vez que me pidan una foto, lo voy a tratar como una naturalidad porque ya estoy acostumbrado a que quede una evidencia de mi imagen física. Y no es tan sencillo para las personas, porque si incluso en la foto nos piden sonreír, van a darse cuenta que en general sonreír no es muy sencillo para las personas. Las personas les cuesta sonreír de forma sustantiva. De ahí que afirmamos de que las personas que quieren entrar a temas de oratoria tienen que entrenarse. Ya sea que el entrenamiento sea en actividades cotidianas en las que ustedes manejan en su casa, con sus amigos, en la universidad,
los lugares que ustedes interactúan, o ya sea que tomen una decisión de inscribirse en un curso, en una academia, en un centro de capacitación, para que ustedes puedan aprender de técnicas de expresión oral, técnicas de lenguaje corporal, técnicas de construcción del discurso. Esta forma de integrar, de dinamizar estas ideas, creo que son el principio fundamental, ¿no? Vamos a cerrar recordando las tres ideas que hemos tratado de compartir con ustedes hoy. Dentro de este pensamiento entre que el orador nace o se hace, nosotros planteamos la postura que el orador se hace. ¿Ok? Una persona no nace con la capacidad de hablar frente al público porque el lenguaje también se aprende. Entonces, esta idea de que las personas nacen y son iluminadas, tal vez era un concepto que se manejaba hace 30, 40 años atrás, que se creía que habían personas iluminadas y que podían hacer, porque en esos momentos, recuerden, no habían muchos espacios donde la gente se entrenaba en oratoria. Generalmente las escuelas de oratoria están en ambientes políticos y eran temas internos, y por eso es que cuando veíamos un político con una gran capacidad oratoria, pensamos que era natural, ¿no? Lo segundo es que en cada momento que ustedes se encuentran, pueden hacer un ejercicio de oratoria para poder sostener esta capacidad de argumentar, de hablar frente al público. Si mañana es el aniversario de tus padres, si mañana tienes tú una chocolatada, si mañana es la fiesta de graduación, pide la palabra. Sé que es difícil, sé que no es sencillo, sé que afloran nuestros temores, pero al pedir la palabra yo me doy cuenta que tengo una voz y tiene que ser escuchada. Estos espacios me generan a mí la capacidad de fluidez, de expresión. Y lo tercero, que es muy importante, si yo tengo el interés, si yo tengo la facilidad, me escribo en una academia que hay muy buenas, puede ser presencial o online, y en esta academia me van a entrenar con técnicas de oratoria para que el aprendizaje se potencie, para que cierta capacidad que yo estoy incorporando se reduzca el tiempo de adquisición, porque evidentemente con especialistas, con docentes, con coach, con facilitadores, ellos van a acelerar este aprendizaje. Y la próxima vez que tú estés en un espacio y alguien comente la idea, no, que el oratorio es solamente para la divinidad, que solamente seres especiales pueden ser oradores, afronta la idea, discute la idea y comparte tu punto de vista en el cual no estás de acuerdo, ya que tú sientes de que si en alguna oportunidad tú has observado a alguna persona que, por ejemplo, podía entrar un tema de tartamudeo, que no podía articulizar bien el mensaje ni vocalizar, producto de una serie de variables. Y después de hacer algo concreto, pudo él lograr mejorar, estar tranquilo, cómodo, quiere decir que hay un aprendizaje. Al haber un aprendizaje, se sostiene lo que decimos, que el orador se hace. ¿Cómo se hace? A través de entrenamiento. Si tenemos esta claridad, les aseguro que las personas comenzamos a internalizar bien este criterio de que en cada oportunidad es posible que yo pueda comunicarme mejor, que cada oportunidad es posible de que yo pueda expresarme mejor. Y sobre esta idea es lo que les hemos querido compartir el día de hoy. ¿Ok? Gracias por estar presente. Cuídense, sigan cuidando a sus familias. En nombre del Grupo CPT les agradecemos que nos hayan acompañado. Éxitos y seguramente nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas noches.